Si en este momento estás valorando todas las ventajas y desventajas de mudarte a otro país, creo que este video puede servirte bastante a tomar una mejor decisión o por lo menos prepararte psicológicamente para todos los aspectos que puedes encontrar durante esta aventura que sí vale la pena, pero también tiene sus retos. Si estás considerando algo semejante para el futuro, también quédate hasta el final de este video y empezamos. Hola, soy Ela, la letona en México. Como dice el mismo nombre del canal, La Letona en México quiere decir que soy una letona pero vivo en México, o sea, me mudé a vivir a otro lado del mundo. Por lo que te puedo comentar también algunas experiencias que he vivido yo y también me han compartido otros extranjeros de todos lados del mundo. Específicamente me enfocaré en algunos puntos que no tan seguidos se mencionan hablando de vivir en el extranjero. Lo que dicen es que es una experiencia que te enriquece, que es algo muy bonito, muy interesante y todo es cierto, pero también hay otro lado de la moneda que tal vez estaría bueno saber y tomar en cuenta antes de tomar la decisión de mudarte a otro país. Si todavía no me conoces, te invito a conocer el contenido del canal. Tenemos diferentes secciones que pueden interesarte dependiendo de tus gustos y también te invito a suscribirse y activar la campanita para no perder los nuevos videos que voy subiendo. Al mudarse a otro país es una experiencia que te va a cambiar para siempre y que te va a marcar para siempre y es algo positivo, tal vez en la mayoría de los casos, o bueno, depende si tú sabes encontrarle este lado positivo, ya que no siempre y no cada una de las historias de las personas que se mudan a otro país al final termina siendo un éxito. Pero nosotros no vamos a hablar sobre la decepción al mudarte a otro país, sino 3 aspectos principales con los que puedes encontrarte en esta situación, dependiendo de ti, del país, tu cultura, si estás mudando solo o acompañado y muchos otros aspectos. No vamos a mencionar los aspectos tan generales como, bueno, lo obvio, con el paso de tiempo vas a extrañar aún más tu familia, la comida, tu cultura, la arquitectura, o sea, absolutamente todo lo que antes para ti fue como algo súper normal. Ahora vas a extrañarlo aún más y bueno, lo vas a valorar mucho más. Es algo positivo, por cierto. Entonces, el punto número 1 que no siempre se menciona hablando de la mudanza al extranjero es que cambiándote sobre todo de cultura, mudándote al país muy lejano al tuyo, simplemente puedes no adaptarse al nuevo contexto, al nuevo país. Lo que quiere decir que ni siquiera vas a tener personas con las que realmente puedes hablar y que te entiendan, ya que en cada uno de los países tenemos nuestra forma de percibir ciertas cosas, ciertas opiniones más comunes que tenemos, la base histórica incluso que compartimos, y entre más lejos te vas de tu país de origen, estos cambios vas a sentirlo aún más fuerte. Eso también se conoce como el choque cultural, por lo menos es uno de sus aspectos, que simplemente no puedes entenderte con las personas, que obviamente puede causarte depresión, ansiedad y otras cosas que no favorecen tu salud mental. Y bueno, también hay que tomar en cuenta que la cultura de amistad en sí es muy diferente en cada uno de los países. Por ejemplo, por mi propia experiencia te puedo decir que el concepto de la amistad en Letonia y en México son 2 mundos completamente diferentes. El punto número 2 es bastante lógico, pero una cosa es saber qué puede pasar y otra cosa es realmente sentirlo. Lamentablemente, el año pasado pasé por una de estas etapas que me resultó mucho más difícil de lo que me podría imaginar en algún momento. Es que cuando estás viviendo en un país extranjero y un día te llega la noticia de tus familiares que falleció alguien de las personas muy cercanas a ti, ya que sea un familiar o un amigo, pues se siente terrible. Es muy difícil no estar presente con tu familia en estos momentos. También pues empiezas a arrepentirte un poco de estar tan lejos. Depende, claro, a lo mejor si estás en un país más cercano al tuyo es más fácil de regresar, pero ¿quién podría imaginar que podría llegar algo así como la pandemia, que por un tiempo por lo menos sí paralizó el mundo y todos los viajes estaban cancelados? Entonces si estabas en un país vecino al tuyo, pues ni siquiera ahí podías ir a ver a tus familiares, apoyar
apoyarlos en estos momentos tan complicados, en esa verdadera crisis de salud a nivel mundial. Entonces también eso hay que tomar en cuenta. Claro, no quiere decir que cualquier día va a pasar o que va a pasar, pero bueno, es la vida y lamentablemente es algo que hay que tomar en cuenta sí o sí, y hasta cierto punto es mejor estar preparado que, bueno, esto puede pasar y una tormenta de emociones te va a abrumar. Pero espero que en este momento realmente tengas personas a tu alrededor que te pueden apoyar, porque si esto pasa cuando estás en el país extranjero y todavía a lo mejor no tienes suficientes amigos o no son tan cercanas estas amistades, pues en este caso me imagino que es una verdadera tortura pasar por este momento y pues salir relativamente bien psicológicamente, físicamente, para poder seguir adelante. Y el tercer aspecto que creo que cada una de las personas que vive ahora en el extranjero ha vivido de una u otra forma, de una forma más obvia o menos obvia, es que sigue siendo bastante vulnerable a pesar de los años que estés viviendo en este país extranjero. Me imagino que una frase que cada uno de los extranjeros ha escuchado de una u otra forma a lo largo de su estancia en el extranjero es: vete a tu país. Puede ser de una forma muy abierta, muy explícita, puede ser algo más escondido, pero con el mismo significado, pero sí, casi cada uno de los extranjeros lo ha escuchado de alguna forma. Por cierto, si tú has vivido en el país extranjero o estás viviendo en un país extranjero, cuéntame en los comentarios si tú has vivido algo semejante. Yo diría que es lo peor que una persona podría hacerte, ya que, como siempre digo, detrás de cada una de las personas hay una historia de vida que puede impresionar a cualquiera. Pero atrás de una persona que vive en el extranjero, la historia es aún más fuerte, aún más impresionante, y realmente si tú nunca has vivido esta experiencia es muy difícil que entiendas que se siente estar en el extranjero, y a pesar de toda una fachada muy feliz, pues la persona puede estar pasando los peores momentos de su vida. Por lo que este tipo de comentarios, a los que lamentablemente igual simplemente tienes que acostumbrarte, en ciertos momentos pueden ser aún más dolorosos para ti. Lo único que te puedo recomendar es ignorarlo y seguir con tu propio camino. Y bueno, si tú eres de las personas que puede llegar a hacer este tipo de comentarios, te recomiendo vivir esta experiencia, simplemente vivir en el extranjero para entender qué se siente, y bueno, y simplemente con el hecho de imaginar que te podrían decir algo así, se siente muy feo. Normalmente ese tipo de frases se pueden permitir las personas que nunca han salido de su propio país, nunca han vivido afuera y realmente no saben qué se siente vivir en el extranjero, cómo es la vida de un extranjero, cómo es la batalla día tras día de establecer tu vida en otro país. Implica muchísimas cosas, y a pesar de la globalización y que es algo relativamente común que las personas viven o trabajen en diferentes países, pues sigue siendo un problema a nivel mundial. Pues esta falta de aceptación de extranjeros a veces sigue siendo el problema a nivel mundial. Entonces, vivir en el extranjero realmente es una experiencia padrísima que a cada uno de ustedes sí les recomiendo vivir de alguna forma en su vida, ya que sea de un intercambio estudiantil, ya que sea para trabajar en el extranjero, para ir a buscar el amor de su vida al otro lado del mundo. Todo eso es válido y realmente va a enriquecer su mundo. Sin embargo, sí hay que tomar en cuenta que eso también implica muchos retos sociales, psicológicos, lingüísticos, laborales, personales. Hay muchos aspectos que hay que pensar bien para estar preparado realmente si les llega a pasar algo de estas cosas no tan agradables. Espero que no les he dejado una impresión de este video que estoy quejándome, para nada. Es nada más un conjunto de opiniones que he escuchado de muchos extranjeros que viven en diferentes lados del mundo, no solo de los letones, sino de diferentes nacionalidades, y que por una u otra razón terminaron viviendo en un país extranjero. Una de las cosas más importantes que siempre nos une es que a pesar de todas las diferencias culturales, lingüísticas, etcétera, cualquier tipo de diferencias que podemos llegar a tener, algo que nos une es que todas las personas están buscando que nos respeten y un poquito de comprensión y tal vez amor. Así que tratando a cualquier persona con respeto, ya vamos a contribuir que este mundo esté un poquito mejor
cada día. Si estás de acuerdo con mis últimas palabras y te gustó el video, te invito a suscribirse al canal si todavía no lo has hecho, ponerle like a este video y compártelo con tus amigos y tus familiares que a lo mejor se sienten un poquito abrumados en el país extranjero o si están pensando si mudarse o no al país extranjero, ya que también esta experiencia tiene muchísimas ventajas, las que también ya les he compartido en este video que aparece aquí arriba. Cuéntame tu opinión y tu experiencia de vivir en el extranjero. ¿Qué opinas? Si es algo que vale la pena, que tú recomendarías a tus seres queridos y los más cercanos, o no, porque ya pasaste por una experiencia desagradable. O bueno, tal vez eres una persona que en general no le ve nada de desventajas a vivir en el extranjero y le ve puras ventajas. También, por favor, compártemelo en los comentarios. Con mucho gusto lo voy a leer y de una vez te lo agradezco. Y esto sería todo por hoy. Nos vemos muy pronto en el próximo video.